Bueno, si les parece bien, ya podemos arrancar. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Qué bueno que se hayan sumado, que participen de este espacio. Mi nombre es Juan Duncan, soy parte del equipo de comunicación de Cohouse Global. Es una organización de la sociedad civil que desde el 2019 trabaja para impulsar la sostenibilidad a través de programas de educación socioambiental de calidad. Promovemos la participación y la acción en distintos sectores de la sociedad. Este encuentro se da en el marco de nuestro compromiso con educación socioambiental, que a través de distintas iniciativas buscamos acercar herramientas y generar espacios de aprendizaje para diferentes públicos. Entre ellos, impulsamos la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible, que es un programa gratuito que acompaña a docentes, directivos y estudiantes de toda la región. También tenemos la Facultad Socioambiental, que es una propuesta de formación para el sector privado, y Educación en la Naturaleza, que promueve experiencias de aprendizaje en reservas y áreas naturales. En ese mismo marco, y aprovechando la campaña mundial de Julio sin Plásticos, hoy queremos invitarlos a este espacio que nos interpelará desde los océanos y ecosistemas marinos. Para eso, tenemos el enorme gusto de recibir a Gonzalo Bravo, biólogo marino, buzo científico y fotógrafo desde la Patagonia, quien se dedica gran parte de su trabajo a estudiar y documentar la vida marina, acercando una mirada única sobre, sobre la biodiversidad de nuestros mares y los desafíos que se enfrentan hoy en día. Bueno, van a tener la posibilidad de dejar preguntas para Gonzalo a lo largo de la charla. Hay una de las opciones ahí abajo en el lateral, dice Q&A. Yo después en el chat les voy a recordar. También se pueden dejar preguntas en el chat. Y al final de la charla vamos a tener un espacio para responder algunas. Bueno, sin más, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida y te cedemos la palabra. Bueno, poner el cronómetro para no pasarme y voy a compartir la pantalla en primer lugar. ¿Estamos ok ahí? ¿Se ve bárbaro? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Eco House y a Redes por la invitación. La idea de hoy es pasar un poco ahí por algunas historias personales y contar un poco mi vínculo con el mar. Por eso a la hora de ponerle el título, un poco puse esto de en búsqueda de una cultura oceánica, que es algo que en mi vida cotidiana estoy buscando y además de buscarlo, también trato de fomentar que algunas otras personas también en ese afán de estar más conectados con el mar puedan hacerlo. Así que, y bueno, cuando empezamos a planear esta charla, un poco los chicos me decían, bueno, que este título o esta pregunta de qué vemos después de hacer 3.000 inmersiones, ¿no? en el mar argentino, qué puede pasar. Bueno, mi nombre es Gonzalo Bravo. Vamos a ver si pasa ahí. Ahí estamos. Ahí me ven en distintos escenarios subacuáticos. Estudié biología en Puerto Madryn. Hice mi primer curso de buceo a los 15 años. Y siempre tuve esta relación con el agua y con el buceo. Hoy en día es mi trabajo principal, ¿no? Haciendo ciencia en el CONICET, en el IBIOMAR, en el Instituto de Biomar. También dediqué bastante tiempo a sacarle fotos a distintos organismos, un poco más sesgado, por así decirlo, hacia los invertebrados marinos y las algas, no tanto los peces, no porque no me gusten, sino porque le presto más atención a las cosas que son más chiquititas y que se mueven un poco menos que los peces. Y bueno, y un poco en la búsqueda ahora actual también de más allá de la ciencia, la fotografía, también un poco transformarme en un naturalista, que era lo que por ahí hoy en día se está perdiendo un poco, esto de ser un biólogo que va al campo a observar, a estar en contacto con el entorno y que no necesariamente siempre vaya con un objetivo de tomar un dato o hacer algo específico, sino que solo el hecho de pasar tiempo en la naturaleza, observando y demás, puede hacer que emerjan cosas interesantes para después, no sé, publicarlas como en un paper científico. Y un poco también ligado a eso de ser un poco más naturalista, me gustó ahí como hacer una intervención en la pregunta, ¿no? En vez de qué vemos después de 3.000 inmersiones, qué sentimos, y por ahí espero que a lo largo de esta charla poder ir un poco para ese lado. Bueno,
En cuanto al buceo científico, particularmente a lo que yo me dedico es a sacar fotos. Ahí lo que están viendo es un buzo, obviamente, que tiene una cámara de fotos, que tiene una estructura, un cuadrado. Ese cuadrado lo que hace es dejar exactamente un cuadrado que se llama fotocuadrante, o sea, una foto de un cuadrante. Y eso después nos permite hacer mediciones, estimar coberturas, densidades de todos los organismos que viven en el fondo. Esa metodología yo la estuve usando durante varios años y principalmente durante mi tesis doctoral. Después de hacer la licenciatura y una maestría, dije, bueno, quiero hacer una tesis doctoral y un poco siempre cuento que el inicio, la motivación de hacer esa tesis era que tenía ganas de bucear toda la Patagonia, algo que no había hecho aún porque había buceado cerca de Puerto Madryn, donde estudié, pero no más al sur y no más al norte. Entonces dije, bueno, un doctorado puede ser una buena manera de bucear toda la costa patagonia, que era algo que yo tenía como un sueño, y al mismo tiempo, en ese sueño, hacer un doctorado y documentar y registrar y hacer eh, papers científicos, descubrimientos, fotografía, todo lo que tenga asociado con una investigación. Bueno, y eso sucedió. Hice distintos buceos por toda la costa, que son los puntitos amarillos que se ven ahí, y principalmente el lugar donde más buceo obviamente es enfrente de casa, que es en el Golfo Nuevo, donde vivo, y en ese golfo también hice como un zoom y hice experimentos y cosas en distintos arrecifes rocosos. Pero una de las cosas que me pasó durante mi doctorado es que después de tanto bucear y de tanto recorrer la costa Patagonia, me encontré con más de 10.000 fotocuadrantes, o sea, más de 10.000 fotos para analizar. Históricamente estas fotos uno las sacaba y después uno va a la computadora y mediante software tiene que anotar y observar lo que hay en cada foto. Imagínense que eso, si tenemos un número más chiquito, es fácil de hacer. A medida que se incrementa ese número de fotos, se hace mucho más difícil. Y aquí es donde entra mi relación con la inteligencia artificial, que eso siempre digo que para mí me salvó, no sé si me salvó, pero me ayudó que mi doctorado sea un poco más liviano a la hora de hacer estos análisis. Eh, Estos son ejemplos de los fotocuadrantes que yo les estoy contando. Esa estructura que saca la foto deja una foto como esa que se ve ahí, que en este caso son 25 centímetros por 25 centímetros. Entonces, históricamente yo venía y anotaba en esas fotos todo lo que veía. Y lo que hice fue entrenar algoritmos de inteligencia artificial para que me ayuden a hacer esa tarea, que era media mecánica, que si bien requiere un conocimiento técnico y específico de las especies que hay, porque no es que las especies ahí uno aprende por arte de magia a identificarlas, sino que son años de ver y de leer libros, de consultar con colegas, pero toda esa información uno al tenerla registrada digitalmente hace que después los algoritmos puedan identificar o ayudarte a identificar y hacer que este trabajo sea mucho más rápido. Y con eso, sacarle tiempo al análisis de fotos, que por ahí es algo más mecánico, y ese tiempo poder abocárselo a, por ejemplo, tener mayores discusiones o poder pasar más tiempo bajo el agua o incluso poder pasar más tiempo de ocio en el agua también, ¿no? Haciendo otras cosas que para mí es fundamental también para hacer una tarea de ciencia también, ¿no? Pero hoy solo le quería contar esto sobre la ciencia y la idea de esta charla un poco era pasar por los distintos hábitats y escenarios marinos que tenemos en la costa argentina. Un poco más inclinado hacia la costa Patagonia, pero muchas de las cosas que voy a hablar aplican para toda la costa argentina. Entonces voy a ir pasando por algunos escenarios que por ahí algunos ya conocen, otros no, y la idea es contándole algunas particularidades y después llegar hacia lo que también nos trae la charla, que es un poco a los escenarios artificiales o las cosas por ahí de más impacto antrópico que observamos en el mar. Antes de pasar a los escenarios, también me gustaría hacer este hincapié que el mar argentino está lleno de colores, está lleno de tonalidades que uno podría decir esto no es el mar argentino, y sí lo son. Esto es una foto en Pardelas, en un arrecife acá en Golfo Nuevo, donde se pueden ver colores de distintas tonalidades. Y para que esos colores después se vean reflejados en la foto, es necesario, cuando vamos a bucear, usar luces, usar flashes, que son los que hacen que realcen los colores reales de estos organismos. Cuando uno se sumerge
a medida que se va metiendo cada vez más profundo, los colores se van perdiendo, porque las longitudes de onda de los distintos colores se van perdiendo a medida que voy descendiendo. Entonces a veces uno, cuando está buceando con el ojo desnudo, ve como todas tonalidades de verde, qué sé yo. Cuando uno aplica una luz o un flash, esos colores reales de los organismos aparecen y tenemos muchísimos colores como se puede ver acá en esta fotografía, donde hago una compilación de algunas fotitos sacadas durante distintos buceos de la Patagonia. Ahí van a ver un montón de colores. De hecho, hoy justo jugando, armando este collage, me ponía a hacer una paleta de colores que salen de esos colores naturales. Y fíjense, todos esos colores tenemos en nuestro mar argentino. Eh, la verdad que también requiere a veces uno cuando bucea mucho tiempo empieza a desarrollar un ojo un poco más detective en cierto sentido y empieza a ver estructuras, cositas, animales que son muy pequeñitos, que acá en la foto parecieran que son grandes, pero en realidad estamos sacando con una cámara que tiene un lente macro, entonces permite sacar cosas bien pequeñas. Y hay otras cosas que sí tienen mucho más tamaño, pero requiere eso, un poco de observación minuciosa a lo pequeñito. Esto también para mostrarle que dentro de una misma especie, como acá hay una anémona, es una anémona Corinactes carnia, que es la especie que está distribuida en distintos lugares de la Patagonia, y fíjense cómo la misma especie puede tener una tonalidad de distintos colores. Es impresionante a mí cada vez que veo esta especie y veo los distintos colores. Acá puse algunos, pero entiendo que hay muchos más todavía en esta misma especie. Así que esto otra vez, mar argentino. Y ahora sí nos metemos de fondo a los distintos ambientes que tenemos o hábitats submarinos. Esto, lo que yo quiero mostrar acá es los más comunes o los que más se observan. Y empiezo por estos porque son los arrecifes con los cuales yo hice mi doctorado. Esto es un arrecife rocoso. Por ahí todos tienen la palabra arrecife asociada a los arrecifes coral, donde el arrecife está formado por animales, que son los corales. Los corales generan una estructura y esa estructura después se llena de peces, de otros animales. En el caso de lo que tenemos en la Argentina, si bien tenemos animales corales de agua de profundidad, lo que tenemos acá son arrecifes que son formados por roca, o sea, la estructura que le da cimiento a todo lo que se ve es una roca. Y esa roca se tapiza por distintas vidas, que pueden ser algas o invertebrados. Ahí en esas fotos se ven más que nada arrecifes de Golfo Nuevo, y fíjense que hay arrecifes que tienen como estas formas de techo, no sé si ahí se ve mi cursor, pero tienen como un alero, y en ese alero puede entrar un buzo, puede ser del tamaño de un buzo incluso más alto, ¿no? Como una especie de cuevita, y otros son mucho más pequeños y no tan altos, pero sí ahí lo usan los peces como refugio. ¿Cómo diferenciamos si un fondo rocoso es un arrecife o no? Bueno, justamente por eso, porque tiene que haber un desnivel, tiene que venir un fondo, por más que sea rocoso, no tiene que ser plano, tiene que tener un desnivel, y ese desnivel permite que en el caso de los peces se puedan refugiar en esas cuevitas y lo usan como refugio para, por ejemplo, que un lobo marino no se los pueda comer, se meten ahí adentro y al mismo tiempo están las algas, que son las productoras primarias, son las que hacen fotosíntesis y es como la base de la cadena trófica, y en esas algas obviamente van a estar organismos que se comen las algas y después ese organismo se lo va a comer otro invertebrado más grande y así se da la cadena trófica. Por eso que estos lugares son como una especie de oasis, por así decirlo, de un montón de biodiversidad marina que se reúne en ese espacio. Después están otro ambiente muy particular de nuestra zona costera, que se da también de la zona de Península de Valdés hacia el sur, que son los bosques de algas. Estos bosques de algas, si se tienen que asentar en un fondo rocoso, o sea que para que haya un bosque de algas, en el fondo tiene que haber roca sí o sí. Y la particularidad que tienen estos bosques de algas, y por eso lo llama bosque, es que son algas que tienen unos pequeños flotadores, nematocistos que se llaman, donde tienen aire, entonces van creciendo y con ese aire van flotando, entonces generan como una estructura como si fuese un árbol, pero bajo el agua. Empiezan agarrados desde el fondo y llegan hasta la superficie, pudiendo en este caso de Macrocystis, que es una de las especies más conocidas, formadas de bosques de algas, tener hasta 30, 40 metros, incluso más de longitud, ¿no? Del alga. No es que estén en 30 metros así todas extendidas, sino que muchas veces están 10 metros, por ejemplo, llegan a la superficie, y una vez que llegan a la superficie se pueden voltear y quedan flotando en la superficie. Por eso que también si uno va
a una costa donde hay bosque de algas, las ves desde la superficie. En la superficie se ven los bosques flotando. Después también tenemos bosques, pero de animales. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser un bosque creado por un animal? Sí, también es posible. ¿Por qué lo llamamos bosque de animales? Porque justamente hay momentos, particularidad en distintas zonas del mar argentino y sobre todo en las zonas más profundas donde las algas no pueden crecer porque no hay tanta luz, donde los animales, ya sean esponjas, en este caso como lo que se ve amarillo ahí, asidias, briozós, tubos de poliqueto, animales que forman estructuras que permiten, a su vez, generan una estructura tridimensional que a su vez permiten que otras especies viven en esa estructura. Y por eso que se llama bosque de animales, porque son los animales los que generan esa estructura para que después vengan otras especies y vivan en ese bosque. Esto es algo, un concepto relativamente nuevo en la ciencia, no hace mucho que se viene hablando de bosque de animales y tampoco hay mucha bibliografía en la ciencia argentina por el momento, pero sí, por ejemplo, para todos los que vieron el streaming de CONICET, cuando mostraban mucho de las cosas del talud, mucho de eso se considera como un bosque de animal donde muchos animales forman estas estructuras. Acá le hago otros ejemplos, otras fotos. Fíjense en la foto superior, es un bosque generado por tubos de poliqueto, que esos tubos de poliqueto es un anélido, es como un gusano de mar, que genera su propio tubo y sale a comer, pero ese tubo ya tiene una estructura, como si fuese en pala, como si fuese un cañaveral, y si uno hace un zoom a ese cuadradito chiquito, que es esta casa, esta estructura de acá abajo, se ve que en un pequeño cuadrado de 20 por 20 puede haber más de 20 especies viviendo entre esos tubos de poliqueto. Otro ejemplo de bosque de animales también es estas fotos, es en Mar del Plata, en arrecifes de Mar del Plata, donde los que forman el bosque son un octocoral que se llama Tripalea, que es ese que se ve ahí. Fíjense que si el zoom a la foto, se ven como estos pólipos que tienen como si fuesen anémonas en cada uno, y eso forma un bosque de animales. Después también tenemos que la gran mayoría de nuestro fondo marino es un fondo de arena, arena o fondo arena, limo, cualquiera de esos fondos que entren en lo que es blando, que a primera impresión uno parecería que solo ve arena, pero en realidad dentro de la arena y sobre la arena hay un montón de organismos que viven y que están adaptados a vivir en la arena. Después también tenemos muy pocas y probablemente existan más, pero todavía no están descubiertas, pero hay pequeñas cuevas marinas que están formadas por rocas que al estar adentro de una cueva y no dejar que entre la luz, también dan lugar a que existan organismos específicos de estos ambientes. Y esto es algo que se estudia mucho más en cuevas que son mucho más grandes, ¿no? Que tienen más longitud. Nosotros acá en Patagonia tenemos algunas que son chiquititas, pero sí se ve que dentro de esas cuevas las especies que hay son distintas por ahí de las que aparecen en los arrecifes. Y esto es algo que le quería contar, que es bastante nuevo. También tenemos lo que se llama campos de rodolitos. Bueno, ¿qué son los rodolitos? Para aquellos que nunca escucharon hablar de un rodolito es una alga roja, que en vez de tener una estructura eh, filamentosa o blanda, en realidad lo que hace esta alga es generar una estructura calcárea similar a lo que hacen los bivalvos o un gasterópodo que genera su propia conchilla. En este caso, estas algas calcáreas generan su estructura y son como esa estructura tridimensional. Y si bien esas algas calcáreas están en todo el mar argentino, hay determinados lugares que hasta ahora hay muy pocos registros visuales. Uno sucedió ahora en Canal Beagle, en Ushuaia, donde estas algas generan un campo completo, completo de rodolitos. Entonces tenemos 15, 20 centímetros de estas estructuras acumuladas sobre un sedimento blando y al estar como engrampadas entre ellas hacen que esa estructura sea bastante rígida y que ahí adentro de esas pequeños espacios puedan vivir un montón de otras especies o mismo pueda haber esporas o juveniles de algas y de otras especies, como si fuese un criadero de un montón de cosas que pueden después pasar a vivir en otros lados. Y por último también tenemos las estructuras artificiales, que artificiales viene ahí del nombre, bueno, de intervención humana, que puede ser un barco que se hundió y quedó en el fondo marino, también barcos que se hunden intencionalmente, en otros lugares del mundo se hunden aviones, motocicletas, un montón de cosas. Em, Puede ser también un arrecife artificial generado por el hombre como estructuras de bloques de cemento, etcétera, etcétera.
Y la particularidad que tiene el arrecife artificial es que esa estructura artificial, que en un momento era hierro o madera o lo que fuese que sea el material, después de un tiempo se coloniza y se termina tapando. Ahí lo que ven es como una estructura de óxido de un barco, ¿no? Que está como ahí, pero después alrededor son todas anémonas y organismos viviendo sobre esa estructura que a veces puede llegar a mimetizarse un poco con un arrecife natural. La mayoría de los estudios que hay dando vuelta dicen que no llega a ser lo mismo que un arrecife natural. Un barco hundido de un arrecife no llegan a ser idénticos, pero sí tienen muchas similitudes. Si yo le muestro esta foto y le digo, che, eso que está ahí es un arrecife artificial, ustedes me dicen, no, 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 parece supernatural porque se ven un montón de especies. Bueno, si saco todas las especies, ahí abajo hay un hierro y ese hierro es la estructura que da lugar a que estén todas esas especies. Este es otro ejemplo también de otro arrecife artificial donde se ven maderas y demás, y son lugares donde son muy propensos para que los peces, ya que tienen, los peces, como les contaba anteriormente, necesitan cuevas, o sea, idealmente necesitan cuevas para poder meterse adentro y poder refugiarse de los predadores, y obviamente que estos arrecifes artificiales que tienen un montón de estructuras, de ventanas, de espacios grandes, sirven para que los peces se puedan refugiar. Por eso es que hay muchos peces en los arrecifes. Em, y acá entramos un poco a la basura marina. ¿Y esto por qué lo traigo anexado con el arrecife artificial? Dijimos que como humanos intervenimos y decimos, bueno, eh, podemos decir, queremos tirar un barco hundido al fondo para generar un arrecife artificial, para generar vida, para que sea un lugar turístico. Bueno, ¿hasta qué punto? Acá es donde entra un poco la parte filosófica de estas charlas, es como, bueno, ¿hasta qué punto consideramos algo como artificial, natural, ¿no? Porque todos estos elementos que nosotros consideramos artificiales, como puede ser un barco, están generados por elementos que fueron sacados de la tierra, que son parte de la naturaleza, que el humano los intervino y de repente terminan en el fondo marino. Y ahora, ¿qué diferencia puede haber entre un arrecife de esos o por ejemplo, esto que vemos acá, que es una botella de Gatorade cortada, toda tapizada de vida, e incluso usando un pulpo, usándola como su vivienda, ¿no? Y ahí tenemos un material que es el plástico, que es un material que ya todos conocen, las problemáticas y las ventajas que tiene en nuestra vida, pero que no deja de ser un elemento que se generó con productos de la tierra, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Acá es donde hay un poco la discusión de si un plástico es naturaleza o no naturaleza. Yo elijo creer que todo lo que está creado con elementos de la naturaleza es parte de la naturaleza y me gusta como incluirnos en esa naturaleza y no separarnos y pensar solo en lo natural como ese bosque de aguas cristalinas y todo perfecto, sino que una ciudad también es naturaleza. Y entonces, un poco cuando me convocaron a esta charla, me hacían la pregunta de, bueno, con qué basura te encontrás cuando buceás o cuando estás pasando todo este tiempo bajo el agua? Y la realidad es que, por suerte, o no sé si por suerte, no me cruzo con tanta basura como uno esperaría, ¿no? Como en este problemático de la problemática de los plásticos, todos estamos al tanto que es bastante grave, pero ¿por qué yo creo que no me cruzo con tanta basura? Primero, porque suelo bucear en lugares que están alejados de la costa, que para que la basura llegue por ahí a esos lugares tiene que haber un transporte, puede ser un transporte por viento, pero más que nada también puede pasar que haya barcos que circulen por esa zona y que tiren las cosas y eso se hunda en el lugar. Y los lugares donde yo he buceado que veo más basura son los lugares, como por ejemplo un puerto, donde hay mucho flujo de barco y demás. Y esto igual, espera que, ahí está, esta foto que veo acá, ¿por qué también creo que no veo tanta basura en los lugares donde yo buceo? Porque la basura plástica tiende a explotar mucho y por eso se suele encontrar mucho más en las costas. Eh, si bien hay cosas que entran por la costa, ¿no? Cualquier río que viene de tierra adentro, que transporta agua, que en ese río se tira en basura, esa basura en algún momento llega al mar y probablemente esa basura puede entrar en un lugar y las corrientes, los vientos las pueden llevar a otro, pero suelen terminar acumulándose en más cantidades en las costas. Lo cual hace que uno caminando una playa
se puede encontrar con un montón de residuos y que capaz que si en esa misma playa nos sumergimos, cuando nos sumergimos no vamos a ver esa misma cantidad. Eso no significa que no hay basura bajo el agua, sino que empieza a haber mucho menos. Pero sí hay algo que está en todo el mar argentino y en todo el océano, que son los microplásticos, que son esta fragmentación de los plásticos grandes, y eso sí es algo que ya está como en cierta manera invisible. En cualquier lugar del océano que yo haga un muestreo para ver cuántos microplásticos hay, van a aparecer. Probablemente si me fijo en los organismos que filtran agua, van a tener microplásticos. Eso es algo que ya está ampliamente estudiado. Hay un montón de trabajos científicos en Argentina y en todo el mundo que dicen, che, en casi cualquier lugar los organismos tienen plástico adentro. Nosotros como humanos tenemos plástico de relacionarnos con este material de un montón de maneras. Entonces, los microplásticos, obviamente, que son esa parte como más difícil de entender, ¿no? Como que yo, claro, voy buceando y no veo microplásticos, pero yo entiendo que en toda esa columna de agua los microplásticos están. Después, otra de las cosas que sí por ahí me encuentro es que en esta clasificación de los residuos hay muchas cosas que sí provienen de los barcos, ¿no? De barcos que están circundando y en el caso de los guantes, es muy común encontrar guantes o elementos de trabajo que se asocian a un barco pesquero, y eso uno enseguida lo remonta, claro, no es que este guante vino flotando desde la costa, sino que probablemente desde un barco se arrojó ese guante y por eso que queda más en el medio, en el medio del océano. Pasa algo parecido con los cajones de pesca, que como flotan en realidad no terminan sumergiéndose, sino que más se ven en las costas. Entonces hay toda una serie de residuos que está asociado más con la pesca, ¿no? Con la pesca y con el uso de barcos que hacen que eso también fue lo que se vio mucho en el streaming de CONICET, de estructuras que probablemente hayan llegado a esos lugares que son kilómetros y kilómetros mar adentro, que es muy probable que hayan llegado más porque alguien los tiró de un barco que porque hayan sido transportados, aunque también puede pasar. Estas son otras fotos que me he encontrado, que también están, esas son cerca de ahí del muelle, como les contaba, botellas, plástico, guantes, y estos residuos con el tiempo van como empezando a formar parte del ambiente y como acá, no sé, los erizos ya empiezan a usar esas cuevas, incluso en el frasco ese ahí adentro probablemente hay un montón de cosas. O sea, llega un punto ya con un tiempo que estos elementos que nosotros consideramos antrópicos, que son creados por el hombre, empiezan a mimetizarse con el fondo marino y empiezan a tener mucha vida pegada sobre estructuras y demás. Y en este caso, esta foto particularmente está tomada en lugares que sí son costeros y hay residuos que uno se puede dar cuenta que sí vienen de la costa cercana, desde ahí nomás, desde alguien que estuvo tomando una cerveza, que sé yo, y eligió tirar la botella a la costa. O incluso alguien que se comió su sandwichito en la costa y le puso mayonesa y de alguna forma lo tiró en el tacho o no lo tiró en el tacho y ese tacho se volcó, el viento lo tiró y terminó en la costa marina. Esta foto está muy cerca de lo que es la línea de marea, o sea, ya muy casi por salir del agua, y ahí se ve un sobrecito de mayonesa custodiado por un cangrejo abajo el agua. Perdón, volví para atrás. Este es otra cosa también que se suele ver, que es el famoso divisor de plástico que nos dan para cuando compramos el fiambre. O sea, la misma persona que se come el sanguchito con la mayonesa probablemente también estaba había dejado el nylon este y lo tiró. Entonces, como les decía, aparece poco, pero aparece. Y ahí un poco lo que puede hacer un análisis uno es como decir, bueno, esto probablemente sí vino de la costa, o esto probablemente viene más de la pesca. Y después hay otros residuos que por sus características pueden ser que sean más viajeros, por así decirlo. Este caso es un papel, obviamente el papel se degrada mucho más rápido, no es la idea de poner el papel, sino que justo lo que pasó con este ticket es que es del ICI de Trelew y esta foto está en Puerto Mar, entonces como desde alguien que compró en Trelew, que probablemente se puso el ticket en el bolsillo, no sé, o se metió a bucear con el ticket y terminó en el fondo del mar. Y asimismo hay otras cosas como por ejemplo
las bolsas que flotan un poco más, como esta estructura que a veces retienen aire y son como las bolsas que se ve mucho en donde digamos, las tortugas se suelen confundir con las medusas. Y esa bolsa que se ve ahí hasta se ve que tiene incrustaciones de algas. Y esos residuos sí pueden ser más viajeros. Hay muchos residuos como las boyas, botellas que flotan, que pueden ser tirados en un país y terminar en otro. Y también son vectores. Hay muchos estudios que los analizan como vectores de especies exóticas o especies que no están que se van transportando por por estos residuos que flotan y que pueden tener asociados muchos organismos. Así que un poco todo eso es lo que uno se puede encontrar debajo del agua, lo que uno va mirando. Me gustó, o sea, elijo también comunicar que la mayor cantidad de cosas que veo abajo del agua son fantásticas y suelen ser escenarios mucho más lindos, naturales y poco impactados por el humano que los que sí lo son. Como les decía, obviamente si me meto a bucear en un muelle artificial donde hay mucha actividad antrópica, es muy probable que encuentre muchos más residuos que si me voy a bucear en un arrecife rocoso que está a 20 kilómetros de la ciudad más cercana. Y probablemente ahí sea difícil que encuentre cosas plásticos o residuos de cualquier tipo. Entonces un poco también me gusta contar eso, ¿no? Como contar esa experiencia, si bien la problemática sabemos que es gravísima. Y acá donde un poco para terminar y para cerrar un poco la charla es qué hacemos, qué medidas tomamos. Y acá un poco pongo la foto esta buceando, señalando hacia arriba, ¿no? Como una de las cosas que yo como persona me propongo es no dejar de, no culpar son las pesqueras, son las personas que no cuidan y como todo el tiempo estar señalando los problemas como si fuesen ajenos y como si fuesen de otras, son las grandes corporaciones, son los grandes países, ellos hacen mucho más y como todo el tiempo por ahí hay una tendencia a culpar algo más grande y en realidad creo que más allá de eso, de empezar a hacer cosas en nuestras casas, tiene que ver también con una búsqueda de un vivir más relacionado con la naturaleza y entender que somos parte de la tierra, que somos parte de la naturaleza y cualquier cosa que hagamos para cuidarnos nosotros, desde comer bien, hacer ejercicio, discutir sanamente, compartir en comunidad, todas esas cosas que uno hace, que las puede hacer muy lejos del mar, no hace falta estar pegado a la costa terminan siendo un granito en la tierra. Y si uno modifica uno mismo, eso después en algún punto se va a ver reflejado en algo. Entonces, muchas veces, y esto lo digo por ahí con la experiencia propia, en este afán de estar en el mundo de la conservación y estar tratando de hacer cosas por la educación y porque todos cuiden el mar, porque todos me olvido de que en realidad, primero, antes que nada, tengo que yo hacer mi trabajo, hacer mi tarea de, bueno, cómo me estoy vinculando con el océano, cómo yo tengo esa cultura oceánica o no la tengo. Y después, una vez que ya me sienta, bueno, ahí capaz que puedo dar el siguiente paso y comunicarlo. O capaz que no, lo puedo comunicar y entendiéndolo que también lo estoy comunicando desde no un Dios que sabe todo, sino una persona que tiene un montón de falencias y ambigüedades también, ¿no? Y que puedo estar diciendo un montón de cosas sobre el plástico y yo mismo no separar la basura. Eh, y entonces creo que eso, mi mensaje es como un poco mirarnos a uno y después, obviamente que me refugio en algunos lugares, en algunos espacios, para, bueno, cómo todo esto que yo hago en el mar, cómo todo esto que yo paso tanto tiempo abajo el agua, viendo cosas malas y buenas, haciendo trabajo científico, cómo puedo hacer para que eso después quede en algún lado, ayude a que algo mejore. Y ahí es donde entran distintas plataformas que utilizo actualmente. En primer lugar, todas las fotos que tomo bajo el agua, absolutamente todas, me animaría a decir el 80%, están en Inaturalist. O sea, yo voy a bucear,
saco fotos de organismos, de algas, peces, lo que sea, las subo a iNaturalist y en esa plataforma, que es una plataforma de ciencia colaborativa, lo que va a pasar es que muchas personas que son especialistas en identificar especies van a decir, sí, esta especie que subió Gonzalo es esto, es lo otro. Y es como una especie de red social de nerds que les gusta compartir fotos de la naturaleza. En mi caso, yo comparto de subacuática, pero hay un montón de gente que comparte de las plantas de la casa, de las hormigas, de los insectos, de las aves. Entonces yo elijo ponerlas ahí solo porque es una plataforma que es bastante conocida y además de eso, ¿por qué elijo Inaturalist? Porque Inaturalist tiene un vínculo con HIGIF, que es una base de datos mucho más amplia, mucho más respetada, que tiene mucho más años. Entonces, todas esas observaciones que entran en Inaturalist automáticamente están entrando a HIGIF. O sea que si Inaturalist desaparece porque, dígase, la ONG que lo maneja se funde y no puede sostener más Inaturalist, bueno, esos datos van a quedar alojados en HIGIF. Otra de las cosas que trato de hacer, que no lo hago desde hace mucho tiempo y que cada vez estoy un poco más enamorado, es usar Wikipedia. Wikipedia, no sé si todos conocen, pero o sea, todos conocen Wikipedia, porque en algún momento cuando empezamos a usar Internet era todo Wikipedia, Wikipedia, y mucho tiempo se pensaba que Wikipedia era eso, como no, las personas no busquen en Wikipedia, que está mal la información. Y con el tiempo me di cuenta que Wikipedia es una comunidad enorme de personas que justamente lo que hacen es generar conocimiento en comunidad. Yo, por ejemplo, soy especialista en algo marino, puedo ir y escribir un artículo en Wikipedia, puedo contar, puede venir otro y decir, ah, bueno, yo aporto esto y así se aporta un artículo. Y lo interesante de esos artículos, en los cuales me estoy tratando de interiorizar cada vez más y sobre todo en la parte marina, es que después son base estructural de muchos de los algoritmos de inteligencia artificial que usamos actualmente. ChatGPT 4, hay un montón de cosas que uno le pregunta a la inteligencia artificial y la base de Internet, muy grandes bases de datos, vienen de Wikipedia. O sea, si esa información es lo más fidedigna y lo más confiable posible, los algoritmos y la información que nos dan los chats por ahí mejoren. Entonces, invito a aquellos que no conocen la plataforma a interiorizarse, a escribir de cosas que conocen, a corregir artículos que tienen cosas mal. Esa es una de las cosas, de las acciones que yo hago en la virtualidad. Todas las fotos trato también de subirla a Wikipedia Commons, que es como si fuese un espacio para subir fotos. Después también trabajo en una red de monitoreo de biodiversidad, donde trabajamos con guardaparques de distintos parques nacionales de Argentina, sacamos fotos y con inteligencia artificial analizamos y damos resultados casi instantáneos para que los parques nacionales tengan resultados de sus costas. Esto es más que nada costas marinas, costas rocosas. Después, en términos de educación marina, trato de aportar en instituciones o cosas que existan, como fue lo de las Escuelas Azules, que es un programa en el cual uno como una escuela se puede asociar y recibir información del mar y fomentar que en la currícula educativa esté más el mar. Entonces, cada vez que me invitan a dar charlas y demás, trato de apoyar con esa iniciativa. Relato, que es una red eh, que reúne educadores de Latinoamérica, de la cual soy parte. También es un espacio donde dedico mucho tiempo para justamente las cosas educativas que hacemos puedan quedar en un lugar y después pueda venir otra persona que quiera hacer una actividad parecida y tener la información en algún lugar, bajarla, compartirla y demás. Y ahora me encantaría poder seguir trabajando con redes de Ecohouse, que creo que tienen el espíritu muy similar. Y me parece que esta primera charla es el inicio de una colaboración en la cual nosotros que venimos más del mundo del mar podamos impulsar o meter inyecciones de a poquito para que el mar entre a las escuelas y redes que ya tienen una estructura funcionando y que ya viene con años de trabajo, es una estructura ideal para poder sumarse. Y eso también deja un mensaje que muchas veces trato de dar. Ya está, casi todo existe, casi todo está inventado. Em, Cuando hay algo que ya está funcionando, está bueno colaborar, no intentar hacer algo nuevo desde cero. Muchas veces hay muchas iniciativas que tratan de hacer lo mismo y no se comunican entre ellas. Y eso, por ahí en algunos casos, hace que se gaste energía de más, que si se junta tendría mucho más impacto. Entonces, si ya existe una red que ya tiene un montón de escuelas funcionando, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros, biólogos marinos o comunicadores, educadores marinos, para ayudar? Entonces, relato y redes, ahí hay un vínculo muy lindo para hacer. Y después, otra de las cosas con las cuales trabajo mucho en arte y comunidad es Oceanar y Habitar Algas, que es un proyecto más nuevo, que son proyectos que buscan un poco
ser educativos, pero más desde la experiencia, más desde sentir, más desde de hacer experiencias inmersivas, más desde escuchar sonidos, de decir, bueno, ya tenemos un montón de imágenes en nuestra cabeza, estamos scrolleando en Instagram y viendo reels. ¿Cómo hacemos para que la gente deje de ver imágenes y se siente a escuchar un sonido del mar, una vocalización de ballena en un cuarto oscuro, donde no haya ninguna intervención visual que me moleste y que me haga concentrar con la escucha profunda? Entonces, también en la búsqueda de eso, de usar sonidos, de usar otras cosas para lo mismo, para conectarnos con el mar, para tener más cultura oceánica. Después les puedo compartir links y demás de todos. Habitar Algas es el último proyecto en el cual trabajamos, que tiene un poco el espíritu de lo que por ahí se conoce como una residencia, donde juntamos personas que tenían algún vínculo con las algas, desde el arte, de la ciencia, la educación, desde que estaban vinculados por sus parientes que habían sido ancestros de la investigación de las algas, lo que sea. Juntamos esas personas, nos juntamos todos a convivir por más de una semana en distintos lugares de la Patagonia Argentina y a simplemente a coexistir, a estar en el lugar y aprender de las algas. O sea, en vez de estudiarlas, en vez de ir a buscar información, sacarles, sí, verlas y ellas en su forma de vivir, en su forma de ocupar el espacio, ¿qué nos tienen para enseñar a nosotros? Y fue una experiencia alucinante. Ahí está la página web, ahí pueden ver un poco de las cosas que sucedieron y que siguen sucediendo, porque ese grupo, esas 16, 17 personas que coexistieron, hoy en día seguimos trabajando en comunidad para hacer distintas cosas relacionadas con las algas, así que los invito a ir a ver ese espacio. Y dentro de Relato, esto que les decía, creamos una oceanoteca donde todos aquellos educadores de distintos niveles de educación que tengan algún recurso educativo relacionado con el mar, que hicieron, no sé, un librito de una historia, algo para colorear, un video, lo que fuese, pueden entrar acá a la oceanoteca, lo pueden cargar y ese recurso educativo va a quedar disponible para que personas de esta red de Latinoamérica o cualquier otro pueda hacer uso de ese recurso educativo. Y finalmente agradecer también en principio, agradecer a todos los que estuvieron en el pasado antes que nosotros, desde los ancestros más de pueblos originarios que habitaron la tierra, que se metían a sacar recursos marinos, si bien no buceaban para sacar fotos, usaban los recursos marinos, conocían los bosques de algas, los arrecifes, por el hecho de que lo usaban para sacar alimento, decoraciones y demás. Allá el vínculo con el mar no nace ahora, tiene un montón de años desde que los primeros humanos habitan nuestro continente, nuestras costas, ya hacían uso del territorio y así también hacer referencia a que como ellos y como muchos otros que no están en la digitalidad, que no existen en Instagram, que no existen en Facebook, no significa que no existieron. Hay un montón de gente que sacó fotografía subacuática en Argentina, que no tiene un perfil en Instagram, que no tiene un perfil en Facebook, y sin embargo fue un fotógrafo o fotógrafa súper eh, respetado en el sentido de su trabajo, de su trayectoria y de haber sacado fotos con equipos súper anticuados. Un nombre se me viene: Héctor Monsalve, uno de los primeros fotógrafos submarinos que vive en Ushuaia, que es una persona que se fabricó sus propios estancos para poner sus cámaras adentro, o sea, fabricaba sus estancos, que se llama la carcasa para meter la cámara, para poder sacar fotografías subacuáticas. Yo hoy puedo entrar al Mercado Libre y comprarlo y que me llegue a mi casa. O sea, hay un montón de gente que viene haciendo que todo esto sea algo que vamos sumando granito de arena y no somos nunca los primeros, siempre hay uno atrás que hizo algo y lo bueno es reconocer que hay alguien atrás y que probablemente los que vengan después también se apoyen en las cosas que decimos nosotros. Y por último, agradecer a los contemporáneos. Hay una lista de personas ahí que han buceado conmigo, que han ayudado, que han colaborado y compartido investigación submarina. Y hacer también la referencia como en un montón de aspectos de la ciencia o de la vida, que si prestan atención, los nombres en negrita son los nombres de las mujeres y los otros los varones, y sigue siendo una minoría también en el buceo científico y en el buceo la presencia de las mujeres, así que también eso, fomentar y alentar a que más mujeres se metan en la actividad y también nosotros, ¿no? Como hombres, dar lugar y entender que no es solamente que hace falta que las mujeres tengan ganas, sino que nosotros también demos el espacio para que eso suceda. Así que eso por ahora, creo que es todo. Espero no haberme pasado 40 minutos, no sé si estamos bien.
Estamos bárbaro y creo que hay un par de preguntas. Muy interesante todo. A ver, un segundo. Acá Agustina Ascani le interesó mucho todo el uso de la IA en conservación y te quiere preguntar si puedes contar cómo fue el proceso para entrenarla, para reconocer las imágenes, si lo hiciste vos, si usan desarrolladores internos, y si, siguiendo esta misma idea, vos ves posible aplicar ese mismo enfoque a mapas marinos para que la IA mapee los distintos hábitats, que considera que es una herramienta muy potente para la sensibilización y su conservación. Bien, en principio, la verdad de la historia es que yo di con algoritmos de inteligencia artificial de forma fortuita, o sea, tuve suerte porque estaba buscando software para analizar fotografías, encontré uno que funcionaba de manera, en vez de ser un software que vos te bajabas, lo utilizabas dentro de una web, estaba alojado online. Y yo dije, bueno, voy a usar este porque me permitía colaborar con colegas. O sea, yo le podía mandar mis fotos a un colega, como si fuese un Google Drive donde teníamos la foto y cada uno podía entrar y analizarlas. Y ese software tenía un algoritmo ya diseñados para arrecifes de coral, que son los donde el arrecife de coral es uno de los hábitats marinos que más estudios hay, que más fotografías, que más videos hay, porque hay mucha gente trabajando, hay muchos centros de investigación. Entonces suele haber herramientas para arrecifes de corales antes que para todo el resto de los hábitats. Entonces yo vi que estaban esos algoritmos, pero no le di mucha bolilla y empecé a analizarme fotos. Y a medida que yo empecé a analizar mis fotos, estos algoritmos iban entrenando, ¿no? Automáticamente. Y a medida que iban entrenando el algoritmo, empezaban a recomendarte que te daban recomendaciones vos ibas a anotar la foto y ya te decía, che, esto es esto. Y yo veía, mirá que acerté. Y como que veía que acertaba mucho. Y ahí fue que dije, bueno, esto tiene un potencial increíble. Entonces yo empecé a entrenar esos algoritmos que ya existían para arrecife coral para mis arrecifes rocosos. Y lo interesante digamos, de trabajar con modelos de inteligencia artificial, o una de las cosas que es fundamental es tener una gran base de datos. Y en mi caso, como había sacado tantas fotos, tenía una muy buena cantidad de fotos para que estos algoritmos, aparte de entrenarlo, después lo puedas testear. Entonces yo hice muchos testeos en decir, bueno, esto lo analicé yo, el humano, esto lo analizó la inteligencia artificial, a ver qué tan diferente daban los resultados. Y vimos que los resultados eran muy parecidos. Obviamente que hay cosas que en una foto son muy difíciles de reconocer. Eso es real para la inteligencia artificial y para el humano. Pero en grandes grupos, en grandes estructuras, en cosas más comunitarias, funciona muy bien. Y una de las cosas que los potenciales que vemos, metiendo esto de la pregunta de cómo hacer también mapear los hábitats, es que permiten tener resultados de forma casi instantánea. O sea, yo puedo sacar la foto, si yo ya tengo mis algoritmos entrenados, le subo la foto y en términos de unos 30 minutos yo ya tengo los resultados. Y eso no existe en la ciencia, ¿no? En 30 minutos tener todo un set de datos analizado es algo impensable. Y con este proyecto que estamos llevando a cabo, en la costa argentina con los intermareales rocosos, pasa eso. Llevamos juntados casi 40.000 fotos, que es un set de datos que es enorme. Y es gracias a que muchos guardaparques aprendieron a sacar las fotos y ellos sacan las fotos de sus parques y las suben a un Google Drive y nosotros las metemos a estos algoritmos, analizamos la foto y enseguida le devolvemos el resultado en forma de dashboard, que son como páginas web donde uno puede tocar y ver los resultados. Entonces, eso, sin lugar a duda, tiene mucha potencialidad y tiene mucha potencialidad para mapear y todo lo que sea, siempre y cuando tengamos buenas bases de datos iniciales, ¿no? Con qué basarnos. Si decimos, che, yo puedo mapear toda la costa argentina de los hábitats, bueno, ¿qué tengo para ver? Bueno, imágenes satélite, bueno, sí, con imágenes satélite puedo hacer, por ejemplo, mapeos de los bosques de macroalgas, que como muchas veces quedan en la superficie y una imagen satelital los capta, yo puedo mapear esos bosques dónde están, qué extensión tienen, y eso se hace mucho, y se usan también en algoritmos de inteligencia artificial, o sea que sí se puede, pero no es menor el hecho de tener datos, fotos o lo que sea que nos permitan después hacer los análisis. No sé si respondí todo. Excelente, súper claro, sabes un montón. Acá hay otra pregunta que viene de Rodrigo, si es que podés contar un poco cómo fue tu experiencia estudiando biología marina. ¿Cómo fue mi experiencia? Bueno, en primer lugar,
Em, Creo que esto fue a lo largo de toda mi vida. Nunca le hice mucho caso lo que me decían los profesores, mis padres. Y cuando estudiaba biología marina, todo el mundo te decía, tenés que tener muy buen promedio, tenés que ser un muy buen alumno, porque si no, no podés acceder a ninguna beca. Lo cual no digo que no sea real, pero yo no le hice caso a nada y tuve un promedio muy, muy por debajo de la media. Y le dediqué mucho tiempo durante mi carrera a estudiar, pero más que nada también a estar en el agua. Y un poco también eso me dio otras herramientas que yo hoy agradezco, un poco volverse un poco más generalista, ¿no? Como poder hacer un poco de todo, no ser un biólogo que solamente estudia una especie y que no conoce más nada que esa especie que estudia, sino que me gusta saber un poco de todo de esto. Ahora, por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial, antes era imaginable pensar a un biólogo marino pasando horas estudiando, no sé, cómo hacer usar inteligencia artificial eh, y un montón de cosas. Entonces, eso, mi pasada por la biología fue larga, o sea, mi carrera fue casi de 7 años y pico. eh, y en esa carrera tan larga me permití trabajar mucho en el agua como buzo, como instructor de buceo, trabajar mucho con investigadores que hacían campañas y que te invitaban como voluntario, ibas a hacer campaña. Entonces, como eso, ¿no? Me permití no ser tan estudioso y hacer un par de cosas y eso creo que después a la larga me trajo muchos beneficios, sobre todo haberle dedicado tanto tiempo a bucear, porque hoy en día es el trabajo que más hago. Em, y después, bueno, la otra cara de ser biólogo marino es que la mayoría pensamos que estudiar biología marina es estar en un barco, estar navegando, estar buceando, vinculado con los animales marinos, ballenas, delfines. Y la realidad que si hacemos una estadística de lo que hace un biólogo hoy en día, el 80% de su tiempo se lo pasa enfrente de una computadora, lo cual también es algo con lo cual reniego bastante, porque si bien la computadora, la tecnología nos da muchas herramientas interesantes, muchas veces nos pasamos de vuelta y terminamos siendo biólogos de computadora y no tanto biólogos, un poco lo que traía al principio, ¿no? Naturalistas que pasan tiempo en el mar. Y termina siendo un pescador, termina siendo un buzo, un guía ballenero, el que sabe un montón más que los biólogos de las cuestiones, de ciertas cuestiones, porque lo viven todo el día. Entonces yo me encanta relacionarme con guías balleneros, de hecho soy guía también, soy guía ballenero, hago un poco de todo y me encanta relacionarme con ellos porque de ellos aprendo un montón de cosas, porque son los que están día a día en el mar, lo observan, lo analizan para su trabajo, ¿no? Para pescar más, y ellos tienen la información y entonces un poco me gusta como a fomentar a que también pase eso desde mi camino más personal. Así que un poco eso es la relación con el estudio de biología. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos con la última para ir cerrando, que hay un par más, pero así llegamos con los tiempos, que es para vos, Gonzalo. ¿Qué sentís que el mar te enseñó y que te gustaría que todos pudieran experimentar? Que siento que creo que todavía no, o sea, creo que todavía no puedo hacer el análisis o sea, si bien me enseñó muchas cosas, no sé todavía cuál es el gran aprendizaje que me va a dar el mar, porque creo que lo estoy buscando continuamente. Eh, o sea, no buscar activamente, sino que todo el tiempo trato, o sea, cuando estoy muchas horas en la computadora digo, no, no, yo tengo que ir al mar, o sea, entiendo que esto me da de comer y el trabajo, y tal, pero tengo que volver al mar y busco la manera y a veces pasan semanas que no voy al mar y digo, no puede ser, si yo soy biólogo marino, estudié todo esto para estar en el mar y hace una semana que no veo el mar. Entonces, hay algo que tiene el mar que simplemente voy y no pienso mucho para qué ni cómo. Dedico mucho tiempo también a surfear y el surf creo que es algo que me acercó muchísimo al mar también por el hecho de tener que leer el mar, o sea, estudiar sus condiciones meteorológicas y buscar la manera de encontrar las mejores olas, ir a surfear. Creo que eso me ha enseñado, me enseñó una forma de vida, creo, y que está en continuo aprendizaje. Si bien si miro mi pasado y todo lo que hice hasta ahora, digo, mira, tuve una vida muy marina, hice un montón de viajes, qué sé yo, siento que quiero llegar a una más, aún más conectada, con más cultura oceánica y más mar en mi vida aún, o sea que creo que un poco eso.
Ojalá me enseñe a que el día de mañana, esto ya en un futuro no tan lejano, me gustaría no tener más celular, no tener más computadora y estar en el mar todo el tiempo. Eso sería como mi objetivo de vida. Ojalá me enseñe eso el mar. Buenísimo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, creo que vamos cerrando con las preguntas. Quería agradecerles a todos y a todas por haberse sumado. Comentarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Eco House. Ahora les voy a ir dejando los enlaces eh, para que puedan aprender más, para que sigamos también en contacto con todo esto que nos estuvo enseñando Gonzalo, que es súper rico, súper interesante, especialmente esta perspectiva de la inteligencia artificial, espectacular. Y si tienen más preguntas que quieran después comunicarnos para que se las acerquemos, lo pueden hacer a través de nuestras redes, que ahí les comparto nuestro Instagram. Estamos disponibles en mensaje directo. Eh, y bueno, fue un placer tenerlos a todos acá. Muchas gracias, Gonzalo, por este espacio y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Sí, sin lugar a dudas. Y eso, si después pueden ahí bucear un poco en los links y cosas que compartimos, cualquier cosa a través de los chicos y también abiertos a consultas, a mensajes, estamos ahí medio también eso, comunicados. Y un poco eso, contar ahí que en el proyecto Habitar Algas también lo que también buscamos es que la gente un poco le cueste encontrar la información, que no sea tan fácil, tan de reel, tan de sino que haya artículos más largos. Y ahí hay como una forma de bucear en una página web y encontrar un montón de pequeños premios que están ahí dando vuelta y que nos gusta dejarlos como ahí escondidos. Y pueden encontrar, no sé, desde una receta de cómo cocinar con algas, cosas así, que están ahí como en esa página web de Habitar Algas, así que los invito ahí a recorrerla y a encontrar datita del mar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto entre todos. Muy lindo tenerlos. Que terminen muy bien el día. Gracias, chao, chao.